Bienvenido a tu canal de maqueteo. Hoy voy a finalizar, por fin, la torre del Sarnshorst. Y con esto la dejo lista para pintura. Una de las cosas que me quedaban por rematar es una serie de estructuras que lleva delante la torre. Y como no podía ser de otra manera, me ha tocado hacerlas de scratch. Y aquí no me ha quedado otra que andar mirando planos como un loco, pasándolo todo a escala 1.72 y sacándolo como buenamente podido. Y no es que llevara precisamente pocas estructuras. Entre las propias de ventilación, que lleva dos, una trampilla que lleva en el centro, un par de cajones para guardar cachivaches y también otros cajones un poquito más pequeños. Además de un cilindro que es propio de la baqueta del cañón. Todo esto he tenido que realizarlo en plástico de varios grosores. También he utilizado algo de latón. Para el tubo que lleva los útiles del cañón he tenido que utilizar un tubo que tiene el mismo diámetro que los dos que llevan a los lados la torre. Me ha tocado cegarlo por los dos extremos y limarlo. Para volver a hacerle ese pequeño borde biselado que lleva, también he tenido que utilizar tira de Evergreen. Esta en concreto es de 0,25 por 0,5 si no me falla la memoria. Vamos, la más fina que tenía. Para nivelarla estoy utilizando una regla de metal para que quede completamente recta. Poco a poco va saliendo, así lo único que tendré que hacer ya será afinarlo y añadirle todas las bisagras pequeñas que lleva a lo largo del tubo. El anillo de la torre está rodeado de un montón de tubos que no había tenido en cuenta al comienzo, pero ya llegando al final voy a hacérselos. Para ello voy a utilizar los tubos propios de la maqueta, pero eso sí, me va a tocar cortarlos y afinarlos un poquito. Un detalle que no tiene la maqueta, pero sí que tenía la torre de real, son un par de pestillos que llevaba en la parte inferior, uno a cada lado de la torre. Estos tienen pinta de que era para bloquear la torre y que no se anduviera moviendo ni un pelo cuando había más gruesa. Para hacerlos voy a utilizar plástico de Evergreen y este es bastante grueso, es de 4 milímetros por 3 milímetros. Y tiene que ser así porque me toca tallarlos, dado que los quiero hacer de una sola pieza. Así que después de haber perforado la zona por donde va a pasar el perno de latón, voy a afinarlo en uno de los extremos. Y en el otro lo voy a dejar completamente curvado para que haga el juego del abisagrado que tiene que tener. También voy a preparar las piezas que lo unen a la torre, además de que estas tienen que ser las que hacen el juego del giro. Para ello le voy a meter ya el perno de latón y lo voy a pegar todo con superglue. He preparado también otras piezas que son las que van a bloquear la parte inferior de la torreta y son similares a las que van a soportar en la parte inferior, pero esta vez no llevan el cierre. Aquí me ha tocado medir muchísimo porque caen súper justas contra el anillo de la torre. La verdad es que esta era una modificación que tenía bastantes dudas de si hacerle o no hacerle, y es que aquí el problema que yo le veo que la torre está ya prácticamente terminada. El riesgo de rotura de cualquiera de las piezas que ya está montada es bastante elevado, y es que a veces no compensa siquiera correr este riesgo, pero bueno, ya de perdidos al río. Y aunque he tomado todas las precauciones, una vez colocadas las piezas, no me queda más que volver a comprobarlas con el anillo de la torre y si ésta gira correctamente o no. Para rematar este tramo no me voy a calentar demasiado la cabeza, simplemente voy a poner las piezas para que hagan el juego del cierre y las voy a pegar. Pone un poco nervioso cuando haces estas cosas, porque no sabes si van a terminar de encajar bien o no, a pesar de que lo hayas probado 100 veces. Otra cosa ya diferente es probarlo sobre la maqueta. Pero vamos, que parece que ha ido la cosa bastante bien. Y lo bueno de todo esto es que los fiadores caen donde tienen que caer. Así que si todo está correcto, toca pegarlo. Con un poco de pegamento extracin de tamilla bastará. Lo único que tengo que tener en cuenta es que no se escape el pegamento hacia ninguna zona donde no quiero que vaya, porque como se escape hacia la bisagra, mal vamos. Mientras ha ido secando el pegamento le he ido colocando algunas de las tuberías que tiene que tener. Y aún así, como tengo la manía de comprobarlo todo 40 veces, voy a asegurarme de que el juego del giro sea el correcto. Porque si por algún casual alguno de los dos fiadores de la torre hubiera quedado demasiado largo, pegaría en la cubierta y me tocaría arrancarlo y empezar de nuevo. Pero afortunadamente cada uno cae donde tiene que caer.
Para ir finalizando voy a probar ya todos los elementos que le he ido fabricando a la torre, incluidos estos primeros que estáis viendo, que son unos pequeños gatos hidráulicos que llevan unos calzos para sostener los flotadores del avión y mantenerlos en su posición en la catapulta. De estos ha tocado hacerlos de dos tipos, los que van sobre la rejilla y los que van sobre las varillas de plástico. Han sido completamente construidos a Scratch. También están este par de piezas, que no he encontrado demasiada información sobre ellas, más allá de que pone que son pozos para el remunicionamiento del acorazado. Tiene también los periscopios sin la tapadera, tal como se los había hecho al comienzo de los vídeos. También están los cilindros de aire comprimido que sí que he aprovechado de los fotograbados. Estos curiosamente estaban bastante bien. Poco más les he tenido que añadir que unas tuberías que van hacia el interior de la catapulta. Por supuesto, la catapulta con la cuna del avión, que este es completamente desmontable. También lo puedo llevar a la posición extrema, como si fuera a ser lanzado. Más a popa de la torre, justo delante de ella, están todos los arcones que me ha tocado hacer a Scratch. Arcones, pozos de ventilación, he tenido que hacer también una trampilla y un reborde que tiene que yo creo que era para cuando había más gruesa y la cubierta tenía mucha agua. También en la parte superior de la torre están los controles de la catapulta. Y efectivamente tampoco tenía estas piezas, así que me ha tocado también hacerlas a Scratch. He de reconocer que esta parte casi me ha sacado de quicio, porque he tardado de 1 a 2 días en fabricar cada una de estas piezas. De hecho, más de una me ha tocado repetirla cuando me he dado cuenta de que había cometido algún error con alguna medida y estaba fuera de escala. Los botes salvavidas, que inicialmente la torre traía 2 o 3 si no me falla la memoria, se quedan solamente en uno, que es lo que tenía en la configuración para 1939. Todo se ha dicho que esta torre, entre modificaciones, Scratch y andar mirando planos, ha sido un auténtico suplicio, pero cuando la ves completamente montada, se te pasa todo. Si te gustan este tipo de vídeos, no te olvides de dejar tu like. Puedes compartirlo también para que lo vean tus colegas o puedes incluso colgarlo en tu muro de Facebook. No te olvides de suscribirte para ver cómo acaba todo esto, que pinta pero que muy bien. Quizá he de decir que la parte más complicada que ha habido en todo el proceso de modificación y montaje ha sido hacer el mecanismo para que los cañones puedan subir y bajar independientemente. Porque lo que se dice fácil no ha sido. Pero vamos, fijaos qué pasada, me va a dar pena hasta pintarlo. La verdad es que hacía muchísimos años que no hacía una maqueta de tipo diorama. De hecho, creo que la última que hice fue cuando hacía carros de combate. No sé en qué momento se me pasó por la cabeza que este proyecto, que tenía que ser para relajarme, iba a ser para relajarme. Y es que al final te pones a mirar un montón de cosas y te da por hacer un montón de modificaciones. Pero al final del día, esto es lo divertido del hobby. No sé, ¿tú qué opinas? Déjamelo en comentarios. En el próximo capítulo comenzaré pintando o la torre o el arado, todavía no lo he decidido. Seguramente sea la torre por ir cerrando ya frentes. Y que se quede algo completamente terminado. No te lo pierdas, que paso lista la tripulación. Si aún no te has unido a la tripulación, aprovecha y hazlo ahora, que es gratis, es de las poquitas cosas gratis que te quedan en esta vida. Pulsa ese botón de suscribirte. Si te ha gustado el vídeo, déjame tu like, y cualquier duda que tengas me la pones abajo en la caja de comentarios. Un abrazo muy fuerte a toda la tripulación, y nos vemos en vuestro canal de maqueteo.